Hoda Studio y Perfect World Games acaban de anunciar su siguiente gran proyecto, el sucesor, entre comillas, de Tower of Fantasy, llamado Neverness to Everness. Neverness to Everness, abreviado como NTE, se tratará del siguiente juego gacha de estas dos compañías, Hoda Studio como desarrollador y Perfect World Games como publisher. El mismo día de ayer, en las Kami News, mi sección de noticias de juego gacha, hablamos un poco al respecto, pero en este video nos extenderemos más y hablaremos sobre lo que nos va a ofrecer este juego. Primero, este juego nuevo se tratará de otro gacha mundo abierto, que ya hay bastantes anunciados, muchísimos. De hecho tengo un video hablando de juegos gacha mundo abierto o que aparentan ser mundo abierto, pero bueno, ahí lo pueden ver después. Pero no se menciona en este caso que este juego vaya a ser un MMO como el caso de Tower of Fantasy, así que por esa parte se agradece de mi parte. Y la temática de esta ocasión será una ambientación urbana supernatural, que si se ven los comentarios que hacen hacia el juego, se menciona que es como un GTA, o sea un Grand Theft Auto, pero anime. Como lo mostrado en Project Mugen, que bueno, hasta fecha de hoy no han publicado nada nuevo, pero esperemos publiquen cosas pronto. Continuando con el tema, hablando en este caso de los personajes, pues la verdad no se ven mal, pero siento que son muy parecidos en diseños y modelados a los de Tower of Fantasy. Creo que están reutilizando quizás el engine o los assets que ya tienen de Tower of Fantasy, puede ser, aunque eso sí, Neverness to Everness está siendo desarrollado en Unreal Engine 5, mientras que Tower of Fantasy fue hecho en Unreal Engine 4. Pero bueno, si hablamos del entorno o el mundo, pues la verdad sí que se siente bastante diferente y se ve muy bien, pudiendo entrar a diferentes lugares y tiene una ambientación bastante viva, con mucha población, digamos, vehículos pasando, bastante bonito. Además que este mismo entorno al parecer cambia en tema ambiente, que de día, que de noche, que lluvia, no sé si nevará, tal vez. Además de eso también cambia cuando es hora de hacer batallas, similar a como ocurre en Mementos de Persona. Si han jugado Persona 5 o cualquier persona, pues básicamente es como que el mismo entorno cambia. O si lo entienden así, como si lanzasen una especie de campo y sería como un mundo alterno basado en el mundo real, pero donde aparecen enemigos. Ahí más o menos podrán entender ese punto. De parte del combate será un ARPG, o sea, un juego de acción que en este caso será en tiempo real, que a diferencia de Tower of Fantasy, pues tendremos personajes en lugar de armas como nuestros relevos al momento de combatir, pudiendo llevar hasta un total de 4 personajes. Para quienes no hayan jugado Tower of Fantasy, pues ahí tiramos por armas, o sea, si sale un personaje, pero realmente lo que cambiamos en combate son las armas, y solamente llevamos a un personaje. Las armas son las que rotan, pues ahora vamos a rotar con personajes, pero seguramente igual habrá que tirar por armas, ya tocará ver. Por el tema de habilidades parece que tendremos lo típico de ataque normal, habilidad normal y ultimate. Y obvio el esquive, que en esta ocasión será al parecer mediante cargas, que va a ser en lugar de la barra de estamina. Los enemigos serán al parecer como fantasmas o algo así. No estoy seguro si como jugadores seremos exorcistas o algo del estilo. Y estos enemigos tendrán la típica barra de paralización, por decirlo así, que al llenar o disminuir esa barra, pues se van a quedar como paralizados un momento. Y desconozco si tendrá el esquive perfecto, que es cuando en el tiempo que esquivamos correctamente o al momento se ralentiza el entorno. No sé si va a tener esto, porque al menos en el gameplay no se muestra esto. Pero sería bastante típico de ese tipo de juegos. Lo que sí mostraron es que se podrá caminar y correr por los edificios como una especie, o con una especie más bien de habilidad fuera del combate, que parece ser como una gravedad cero, incluso volteándose el entorno respecto a la posición del personaje, aunque parece que esto será por tiempo limitado y solo mediante usar esta habilidad especial, que creo que es para todos los personajes, no por personaje exclusivo, sino que todos lo tienen. Y no se gasta estamina, simplemente es el tiempo que va a tardar la habilidad, en lugar de la estamina es tiempo.
Entre más cosas que lograron verse es que tendremos muchos lugares para poder visitar y podremos ir por las carreteras en autos y quiero suponer que otros medios de transporte como motocicletas o bicicletas quizás. No lo sé, eso ya sería muy GTA y estaría increíble que se pudiese. El viaje a través del mundo urbano de este juego se veía muy bien en el video, así que me dan muchas ganas de probarlo. Lo único que me preocupa es el tema del combate, que en el video pues se ve bien, pero la experiencia que tengo con gachas ARPG que trae Perfect World Games o el propio Tower of Fantasy que es de HUD Studio es que se sienten muy toscos y poco fluido. Además de que te lleva el personaje a donde el personaje quiere y no donde tú quieres. Así que es mi único miedo, pero espero hagan un buen trabajo. Y salvo eso, todo lo demás me parece muy bueno, me parece increíble. El entorno es bonito, lo que serían las calles o el efecto de lluvia, que cuando van en el coche se puede ver que las gotas caen en la ventana, se puede poner vista de primera persona en el coche. No sé, eso me pareció muy bonito, se ve muy bien. Como siempre, otro gacha que vamos a mantener en la mina a ver qué le depara en el futuro. Ahora, respondiendo a algunas dudas que puedan llegar a tener, ¿este juego estará en español? Pues al parecer sí, este juego estará en español, porque si entran en la página web, entre los idiomas que pueden seleccionar se encuentra justamente el español, aunque todavía no está disponible la página traducida al español, pero se menciona un coming soon, o sea, un próximamente, que va a estar traducida. Y si entran al Discord oficial del juego, también tenemos la opción de seleccionar el español como idioma para ver chats y ver contenido. La siguiente pregunta, ¿cuándo saldría este gacha? Pues recién lleva un día exacto desde su anuncio a fecha que subo este video, por lo que no se sabe cuándo pueda llegar a salir, porque es algo muy nuevo, aunque en el tráiler que publicaron, al final se menciona que darán un anuncio en septiembre de este año 2024. No se sabe si a principios, a mediados o a finales, pero se mencionó nada más septiembre 2024. Así que es posible que tengamos más trailers, más información del juego mismo, alguna beta o test técnico que sería como un alfa o algo así, y tal vez más información de algún contenido, no lo sé. O quién sabe, ya con tan poco tiempo quizás anuncien la salida oficial. Quién sabe, no lo sabemos, pero habrá que estar pendientes. ¿Te ha llamado la atención Neverness to Everness? ¿Le darás una oportunidad? Personalmente yo creo que sí, y si piensan que quizás no tienen mucho tiempo para jugar algún gacha o ya juegan varios gachas mundo abierto, ya sea el mismo Tower of Fantasy, Genshin Impact, Wuthering Waves o están esperando algún otro que se viene más adelante, que vienen muchos mundos abiertos, pues bueno, traten de dedicarse al menos a uno, hagan el contenido, exploren lo que puedan y una vez ya estén en el endgame o no tengan nada que hacer, pues podrán dedicarle tiempo a otro juego sin ningún problema. A menos que haya una actualización con nueva zona, pues tal vez se les pueda complicar, pero si ya están al día con uno u otro, no será complicado de llevarlos de la mano realmente. Así que bueno, ahí decidirán ustedes o sabrán cómo controlar su tiempo, pero bueno, les estaré leyendo en la caja de comentarios qué les ha parecido lo que han visto de Neverness to Everness. Y coméntenme si lo jugarán, no lo jugarán, lo van a cambiar por algún juego actual o están esperando otro gacha mundo abierto futuro, ahí les estaré leyendo. Si te ha gustado el video, suscríbete y activa la campanita para que sepas cuando suba un video nuevo. Deja tu like, comenta y comparte con tus amigos. Agradecimientos especiales para quienes apoyan con membresías del canal, superchats o supergracias. Les estaré dejando con más contenido, soy Cami y nos vemos hasta un próximo video.